Buenas, ¿cómo vas? Seguro que con ganas. Comenzamos aquí el tema 5 del bloque 2 de las preguntas cortas. Vamos a ver a los reinos cristianos de la Edad Media, cómo se organizan políticamente y cómo es el régimen señorial y la sociedad estamental. Venimos del tema anterior, el tema 4, en el que vimos cómo fue el proceso de reconquista y de repoblación. Comenzamos ya con ganas. Seguro que vamos a ver este tema con mucho interés. Cuidado, el 2.4, el 2.5 y el 2.6 a veces se parecen. En el 2.4, recuerdo, os lo he dicho, vimos la reconquista y nos centramos en la repoblación. Vimos el avance de la reconquista y cómo se fue repoblando ese territorio. Ahora en el 2.5 vemos la organización política de los reinos cristianos. Hacemos un pequeño resumen de cómo son los reinos cristianos de la Edad Media. Nos centramos en la organización política, pero sobre todo vamos a ver el régimen señorial y la sociedad estamental. Cuidado con el 2.6, porque el 2.6 vamos a ver la organización política de los reinos cristianos, pero más concretamente veremos en Castilla, Aragón y Navarra. Nos centraremos más en cada uno de esos tres territorios en su organización política. Aquí en el 2.5 lo que vamos a ver es el régimen señorial y la sociedad estamental. Bueno, como siempre, ¿no? La propia pregunta nos orienta a la respuesta. La organización política, los reinos cristianos de la Edad Media, el régimen señorial y la sociedad estamental, datación y lugar. Primer resumen, ¿no? Lo hemos visto ya en el tema anterior, pero aquí podemos volver a resumir. Reinos cristianos de la Edad Media. Recordar, desde el siglo IX, en el norte de la península ibérica, se han consolidado tres grandes bloques políticos. Uno sería en la zona de la cornisa cantábrica, en el mar Cantábrico, el Reino de León, del que va a surgir el Reino de Castilla, ¿no? Y a su vez el Reino de León originario fue el Reino Astur, el Astur-Leonés, y luego surgirá el Reino de Castilla. En la zona ya hacia el Pirineo, hacia el oeste, el Reino de Pamplona. Y ya hacia el este, en el propio Pirineo, los condados aragoneses y el condado catalán, los condados catalanes. Bien, entonces, ese es el resumen que teníamos de origen de la Edad Media de estos reinos cristianos, ¿no? De estos tres grandes bloques de reinos cristianos. Y todo el sur estaría al Andalus en sus diferentes fases, desde el califato, ¿no? Y los reinos taifas. La organización política de estos reinos cristianos, importantísimo. Estos reinos cristianos se organizan en torno a un rey, o en su caso un conde, como los condados catalanes, el cual es la cabeza de la sociedad, ¿no? A lo alto, encima del todo estaría el rey. El modelo político es la monarquía feudal, ¿no? En torno a ese rey o a ese conde se organiza la sociedad. El rey es el primero entre iguales, el primus inter pares, con respecto a la alta nobleza. Es decir, el rey es uno más de los nobles, aunque es el primero de los nobles. Por eso esa frase de primus inter pares, el primero entre iguales. Cuidado, aún no estamos en una monarquía absolutista, una monarquía autoritaria que veremos en los siglos XV, XVI o en el XVIII, ¿no? Estamos en el origen de una monarquía feudal. Por eso, la importancia de esta frase del primus inter pares. Es decir, el rey es el primero de los nobles, pero la suma del resto de nobles es mucho más fuerte, más importante que la propia monarquía, que el propio rey. Es decir, el rey tiene un poder en cierta manera débil y necesita coordinarse con el resto de la nobleza, especialmente con la alta nobleza. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Aún no estamos llegando a la monarquía autoritaria del XV o a la monarquía absoluta en los siglos XVIII, en la evolución posterior. Bien, por lo tanto, monarquía feudal, los reyes primos inter pares, importantísimo, ¿no? Esos primos inter pares, esto es el primero de los nobles, le obliga al rey a asesorarse, a negociar, a pactar, a pedir consejo con el resto de nobles, ¿no? De tal manera que nace la curia real. La curia real está compuesta por nobles y también por la iglesia, por clérigos, y el rey necesita de su consejo, necesita pedir asesoramiento a la hora de gestionar el reino. A partir del 1188, en el Reino de León y en el siglo XII en el resto de los territorios, los reyes no solamente van a convocar la curia real, sino que van a hacer las cortes. Las cortes es la representación de la antigua curia real, que se mantiene en cierta manera, de la nobleza y de la iglesia, y van a aparecer
los burgueses de las ciudades. Los habitantes de las ciudades, los burgueses, van a aparecer y también el rey les va a pedir consejo y ahí se van la unión de estos tres estamentos en el nacimiento de las cortes, ¿no? Por lo tanto, las cortes serían los representantes de las ciudades, de los burgueses, más la nobleza y la iglesia. Y a ellos tiene que acudir el rey para pedir consejo y en el caso de las cortes, sobre todo, si quiere votar o pedir o solicitar unos impuestos extraordinarios. Si el rey necesita impuestos, va a tener que pedir el permiso a las cortes. Bien, el rey actúa siempre sobre el territorio con una concepción patrimonialista, como si el territorio fuera parte de su patrimonio, del patrimonio personal, del patrimonio familiar. En este momento la monarquía ya no es como la visigoda, que es una monarquía electiva, sino que ya empieza a ser una monarquía hereditaria, de tal manera que el rey utiliza las tierras como forma de repartimiento entre sus herederos o también para intentar aumentar el territorio casando a los herederos de unos con otros y de esa manera consiguiendo mayor extensión del reino, ¿no? Uniendo por lo tanto el matrimonio. Bien, el rey actúa, como digo, con una concepción patrimonialista del territorio. Por otro lado, la administración territorial está a cargo de los condes, de la nobleza, y también a nivel local a cargo del concejo, y ahí es donde está dentro la burguesía. Bien, ¿qué es esto del régimen señorial? Importantísimo porque nace aquí y nos va a durar hasta el fin del antiguo régimen, llegando al siglo XIX, ¿no? La organización social estuvo marcada por la aparición del régimen señorial. ¿Qué es esto? Los señoríos, los territorios, son dados por el rey a particulares o a instituciones que poco a poco fueron evolucionando. ¿Qué significa esto? El rey, como mantiene una concepción patrimonialista del territorio, va a otorgar el territorio a unos particulares, a unos nobles. O también se la puede entregar a instituciones, en este caso sobre todo de la iglesia, ¿no? Pueden ser abadías, monasterios, arzobispados o las famosas órdenes militares que vimos en los modos de repoblamiento en la pregunta anterior. Por lo tanto, el territorio lo reparte el rey entre nobles o entre instituciones. Esas instituciones fundamentalmente son de la iglesia. Hasta el siglo XII, estos territorios eran señoríos territoriales, también llamados solariegos. ¿Qué significa esto? Que el rey ha dado el territorio a esta nobleza o a la iglesia y son dueños, por lo tanto, de la tierra. De tal manera que esa tierra puede hacer con ellos lo que quieran. Pueden, por ejemplo, si son pequeños nobles, baja nobleza, trabajar directamente las tierras o puede poner a gente, a siervos, a trabajarle para él las tierras. También puede colocar las tierras en una especie de alquiler y a cambio de ese alquiler van a percibir una serie de rentas que puede ser de dinero o puede ser también con a través de pagos de especie, ¿no? No solamente dinero, sino del pago, por ejemplo, de lo que se está allí cultivando. De una parte de lo que se cultiva se lo da al señor feudal. También pueden pagar de forma indirecta a través de utilizar una serie de usos del territorio que son propiedad del señor. Por ejemplo, si vienen mercancías de fuera, tienen que pagar un impuesto al entrar al feudo, que sería el portazgo, o utilizar los puentes sobre ríos, que sería también posesión del señor, el pontazgo, o los bosques, que también al usarlos, o los ríos, al cazar en el bosque o utilizar el río o la pesca, tienen que pagar una serie de impuestos o de rentas a los señores feudales, ¿no? Al dueño del territorio, a esos señores territoriales o solariegos. Desde el siglo XII, importante porque los reyes les otorgan el privilegio de inmunidad, convirtiendo muchos señoríos en señoríos también jurisdiccionales. ¿Qué son los señoríos jurisdiccionales? Los señores jurisdiccionales, el señor tiene una especie de prerrogativas de tipo judicial y político sobre los pobladores, de tal manera que esos pobladores se convierten en sus propios vasallos. ¿Qué significa eso? Que un señor jurisdiccional de un territorio puede impartir justicia sobre ese territorio. En caso de que haya un problema de justicia, los habitantes del territorio acuden al señor jurisdiccional para que les juzgue, ¿no? O para darles algún tipo de solución a una queja, ¿no? Convirtiéndolo también en un asunto político. De tal manera que se privatiza la jurisdicción del reino
y se privatiza en diferentes territorios. Entonces tenemos dos territorios en el régimen señorial. Los territoriales o solariegos, que viene a ser como nuestra propiedad privada, y la otra parte serían los territorios o los señoríos jurisdiccionales, que se le otorgan los reyes a esta nobleza o a esta iglesia para hacer justicia sobre los habitantes del territorio, de tal manera que se convierten en vasallos de ese señor feudal o de ese convento o de ese monasterio, etcétera. Esto es importante, ¿no? Los dos tipos de señoríos en el régimen señorial, el territorial y el solariego. El territorial solariego o el jurisdiccional, ¿no? Importante. Territorial solariego y el jurisdiccional. Tenemos dos tipos de régimen señorial. Uno sería el propiedad de la tierra y otro sería la jurisdicción sobre los habitantes. De tal manera que en algunos señoríos jurisdiccionales la tierra le pertenece a la gente que vive allí, pero no la jurisdicción sobre la tierra, sobre los habitantes, perdón. En ese caso sería el señor el que juzga, por ejemplo, como decíamos, posibles problemas entre los habitantes de ese territorio. Bien, el poder del rey se limita a las tierras de realengo. El rey se va a quedar para sí mismo una serie de tierras que se van a llamar tierras de realengo, en el que ejerce la jurisdicción sobre los habitantes de esas posesiones de realengo, y también quedarán libres de los señoríos jurisdiccionales o territoriales de los señores feudales las ciudades, ¿no? Bien, pues continuamos. La sociedad medieval. Hemos visto los señoríos jurisdiccionales, hemos visto lo que llamábamos el régimen señorial y ahora vemos la sociedad medieval. La sociedad medieval se articula en torno a tres estamentos. Y ahí tenemos la famosa pirámide que nos han puesto siempre en clase sobre cómo se divide la sociedad medieval, ¿no? En la cúspide está el rey, ese primus inter pares, y luego vienen la nobleza y el clero, que constituye un grupo privilegiado y que, aparte de tener la posesión de las tierras que hemos visto antes, ya sean solariegas, territoriales o jurisdiccionales, están sometidos a unas leyes especiales y no pagan impuestos. Es decir, solamente les puede juzgar el rey, en cierta manera, a este tipo de habitantes, a este tipo de población, ¿no? De nobles y de clero. Y por abajo de ellos estaría el Estado llano, que es un grupo muy heterogéneo, que van desde campesinos hasta la burguesía, y luego campesinos que tienen que ver con propietarios o campesinos que trabajan las tierras de un señor, ¿no? De tal manera que el criterio de organización de la sociedad medieval no es un criterio económico, sino que es un criterio jurídico que otorga privilegios, ¿no? Las leyes, hay diferentes leyes según en qué tipo de estamento estás. Si eres noble o del clero, tienes una serie de privilegios y el resto de los habitantes tienen menos privilegios y sobre todo están obligados a pagar impuestos. No es la riqueza la que divide a esta sociedad, cuidado, eso será la sociedad de clases que veremos cómo aparece en el nuevo régimen del siglo XIX. Esta sociedad está basada en la diferenciación y la particularidad jurídica, a diferencia de la sociedad de clases, en la cual el criterio de organizar la sociedad, de cómo se organiza, sería el económico, ¿no? El que más tiene dinero pertenece a la clase alta, clase media, clase baja. En este caso, un noble puede ser un noble hidalgo de muy baja de cantidad de dinero, de muy pocas rentas, pero le es igual a nivel jurídico que el más alto de los nobles, que puede tener muchísimo dinero, ¿no? Y un burgués puede ser un burgués que comercia con importantes cargamentos y muy, muy rico, pero jurídicamente es igual que un campesino que trabaje las tierras de un señor feudal, ¿no? Que un jornalero. Jurídicamente es igual, no hay diferencia, por lo tanto, en este caso, el dinero. Por lo tanto, ese sería el criterio de la sociedad estamental. Yo creo que con esto hemos visto la parte más importante. Nos quedaría por ver. Durante los siglos XIV y XV, la presión fue tan fuerte sobre los campesinos, sobre todo porque les van cobrando muchos impuestos, que muchos de ellos van a acabar sublevándolos, haciendo rebeliones en diferentes movimientos en contra de los señores, como en la zona de Galicia, las guerras irmandiñas o la guerra de remesas en Cataluña. Bien, además encontramos minorías religiosas en esta sociedad medieval y étnicamente marginadas, como serían los judíos, que viven sobre todo en ciudades, y los mudéjares, que vivían en el campo, ¿no? Que serían estos
habitantes del campo. Con esto tenemos visto el tema. Si queréis, lo repasáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verme y hasta la próxima.